Votaremos en contra porque es un presupuesto que reincide en los mismos problemas de siempre, señor Pérez Anadón. ¿Qué porcentaje del presupuesto ordinario están afrontando con fondos europeos extraordinarios? De momento, 67 millones de fondos europeos en este presupuesto para pagar nóminas. ¿Qué haremos cuando no haya fondos extraordinarios para pagar el presupuesto corriente? ¿Se lo digo yo? Hoy dejan una comunidad autónoma con más de 9.000 millones de euros de deuda, un remanente negativo de tesorería de 1.000 millones de euros y, a pesar de todo el extra de liquidez del que disponen, siguen pagando tarde y mal a los proveedores. Y para colmo, este presupuesto, y esa es la principal razón por la que no vamos a apoyarlo, es que sigue sableando el bolsillo de los aragoneses. Les hicimos una propuesta real que aliviará la carga fiscal de los aragoneses. La única condición era que las rentas medias y bajas quedaran en la media nacional. Y ustedes no quisieron, porque ustedes quieren seguir recaudando a costa del bolsillo de los aragoneses y nosotros no vamos a acompañarles en ese viaje. Tener los presupuestos más altos de la historia con ustedes no es sinónimo ni de gestión, ni de ejecución, ni mucho menos de éxito. Siguen con políticas continuistas que benefician a la campaña electoral de los 4 socios de Javier Lambán, pero no a la mejora de la economía aragonesa. Sigue empeorando los servicios públicos en Aragón, que recorta plazas en residencias, que incrementa las listas de espera en sanidad y que empeora la calidad educativa de nuestros hijos. Por todo eso, nuestro voto será no.